¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a terminar de ver el examen coprológico y vamos a revisar el resto de las pruebas que forman parte de este estudio de laboratorio. La última vez revisamos la búsqueda de leucocitos fecales mediante la tinción de azul de metileno. Era un examen citológico. Otro examen citológico que forma parte del examen coprológico es la búsqueda de fibras musculares, la cual nos va a indicar si hay problemas de mal digestión o mala absorción en nuestro paciente. Para lograr esta búsqueda es necesario cubrir las fibras con una tinción de eosina al 10% en alcohol. Esto nos permitirá poder observar más fácilmente estas estructuras que tenemos aquí, que son fragmentos de músculos, que es precisamente lo que conforma a la carne que solemos ingerir en los alimentos, y podemos ver que tiene estrías longitudinales, es decir, largas, y estrías transversales, es decir, cortas, y esto nos indica que las fibras musculares no han sido atacadas por enzimas como la tripsina o la quimiotripsina que vienen en el jugo pancreático. Es decir, por alguna razón el paciente no está teniendo estas enzimas en el intestino, ya sea porque el páncreas no la está produciendo o porque aunque las produce no puede llegar al intestino. Entonces, nosotros cuando vemos este tipo de fibras musculares, tanto con estrías longitudinales como estrías transversales, estamos identificando fibras musculares no digeridas y entonces eso es un problema. Lo normal es ver fragmentos de fibras musculares que solamente tengan, por ejemplo, las estrías longitudinales, los cuales nos indica que ya estaban en un proceso de digestión antes de ser desechadas, es decir, son fibras parcialmente digeridas o fibras completamente digeridas en las donde solamente observamos pues el rectángulo propio del fragmento de fibra, pero ya sin ninguna de las estrías, lo cual quiere decir que las fibras o los pequeños filamentos de actina y miosina que estaban al interior de estas fibras ya han sido degradados por las enzimas del jugo pancreático. La tinción que nos permite ubicar más fácilmente a este tipo de hallazgos en las heces se hace de la siguiente manera. A partir de una muestra, nosotros partimos de una muestra de heces. Con esta muestra de heces a la mano, lo primero que hacemos es etiquetar un portaobjetos con la identificación de la muestra y en este portaobjetos colocamos 2 gotas de eosina al 10%. Enseguida vamos a agregar un poco de muestra de heces y mezclamos hasta emulsificar. Esto lo podemos hacer con ayuda de un aplicador de madera. Enseguida, como esto va a ser una preparación húmeda, vamos a colocar un cubreobjetos y vamos a dejar reposar la muestra por 3 minutos con la finalidad de que todo el contenido quede perfectamente asentado y ya no se mueva mientras estamos observando. Una vez que han pasado los 3 minutos, vamos a observar por el objetivo de mayor capacidad de aumento, el de 100x, por 5 minutos exactamente. Y vamos a ir repasando toda la preparación húmeda hasta que encontremos este tipo de fibras. Si encontramos esta o estas de aquí, esas no las contamos porque realmente lo que nos interesa son las no digeridas. Si encontramos más de 10 fibras no digeridas, marcamos este aspecto como aumentado en nuestro paciente. Si las fibras son menores a 10, entonces es normal, es decir, puede ser que en nuestra muestra encontremos algunas fibras no digeridas porque, bueno, pues no hubo una digestión completa, pero de vez en cuando eso puede pasar. Sin embargo, ya cuando es más de 10 los fragmentos que llegamos a encontrar, esto ya nos implica que esto es muy común dentro del intestino y por lo tanto ya nos está indicando un problema. Una vez que hemos hecho esto, terminamos nuestro procedimiento. Cuando nosotros encontramos 10 o más fibras no digeridas por campo, esto es muy importante, es por campo, es decir, en el espacio que yo estoy observando en un solo momento, aquí hay más de 10 de este tipo de fibras, ahí es donde está la alteración. Podemos estar hablando de un paciente con insuficiencia pancreática, es decir, un paciente cuyo páncreas no está funcionando y por lo tanto no está produciendo jugo pancreático, de manera que no existen enzimas que estén por enviarse al intestino.
También puede ser obstrucción biliar, es decir, en algún momento la obstrucción biliar también impide la llegada de este jugo pancreático al intestino. Y las fístulas gastrocólicas. Una fístula es la unión de dos cavidades. Por alguna razón, dos órganos fusionan sus paredes y se forma como una especie de puente. En este caso, gastrocólica, significa que hay una fusión entre el estómago y el colon. Entonces, restos de alimentos que todavía no han pasado por el intestino delgado, por lo tanto no han tenido oportunidad de ser digeridos, se están vaciando al intestino. Esto por lo general pasa solamente después de algunos procedimientos quirúrgicos en donde se ha manipulado mucho estos órganos. Pero bueno, puede llegar a ocurrir y la presencia abundante de fibras musculares no digeridas es una indicación de que esto pudiera estar pasando en el paciente. ¿Cuál de estas tres podría ser? Pues en realidad eso ya le corresponde al médico indicarlo, aunque bueno, con otro tipo de estudios podríamos nosotros como técnicos laboratoristas ir más o menos deduciendo qué es lo que está pasando con el paciente. Sin embargo, eso corresponde completamente al médico. Otro estudio que en este caso ya es químico porque estamos buscando sustancias químicas que no están dentro de las células sino en la totalidad de la muestra es la búsqueda de lípidos en heces. En heces nosotros podemos encontrar triglicéridos, ácidos grasos que son precisamente fragmentos de triglicéridos, sales de ácidos grasos, es decir, jabones. Estos ocurren por lo general cuando ya el proceso de emulsificación y de digestión de los triglicéridos ya está ocurriendo, y colesterol. Entonces, cuando nosotros queremos detectar triglicéridos, es decir, grasas que no han sido digeridas ni absorbidas, nosotros utilizamos el Sudan 3 para la detección de grasas neutras. Los triglicéridos se consideran grasas neutras. Cuando estamos buscando sales de ácidos grasos o ácidos grasos, esto quiere decir que las grasas ya han sido digeridas, es decir, se han descompuesto en sus formas más simples, pero por alguna razón no han sido absorbidas, ¿sí? Entonces, la presencia de grasas neutras nos habla de una mal digestión de grasas porque estas no se han descompuesto en sus formas simples, mientras que las grasas hidrolizadas nos habla más bien de que sí ha habido una digestión, los triglicéridos se han descompuesto en ácidos grasos y sus sales, pero aunque se hayan digerido, estas no se han absorbido y esto es un problema de mala absorción. Entonces, aquí es un indicador de mala absorción, aquí, perdón, de mal digestión y aquí en esta otra técnica nos indica mal absorción. Entonces, para buscar las grasas hidrolizadas, también se tiñen con Sudan 3, pero la muestra se pone en contacto con ácido acético. Y bueno, también se puede hacer la tinción de colesterol para que la tinción sea exclusiva de colesterol o más específica de este tipo de grasa. La muestra se calienta y ya a cierta temperatura se le agrega el Sudan 3 y se permite el enfriamiento. Y entonces esto hace que el colesterol en particular forme cristales que los triglicéridos no forman, pero además son cristales teñidos con el Sudan 3. Recordemos de nuestras primeras clases que el Sudan 3 es un colorante neutro que no se une a otras sustancias en función de su carga, porque no tiene carga, es hidrofóbico. Por lo tanto, este colorante se va a ir a mezclar solamente con estructuras grasas de la célula. En este caso ni siquiera van a ser estructuras grasas de ninguna célula, sino que son grasas libres que se encuentran formando parte de las heces. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una evaluación de la presencia de lípidos en heces, las heces, lo primero que tenemos que hacer es etiquetar un tubo de fondo cónico con tapa de rosca y vamos a colocar un tanto de heces, lo que sea que nosotros pongamos de heces. Solamente tenemos que saber cuánto es, tal vez la pesamos, tal vez la medimos en función de si es una muestra de heces formadas o es una muestra diarreica.
Y lo que sea que hayamos puesto, le ponemos el doble de agua. Si pusimos, por ejemplo, 1 mililitro de heces, entonces ponemos 2 mililitros de agua para un total de 3. ¿Sí? Entonces, una vez que ya hayamos hecho esta mezcla, vamos a mezclar vigorosamente hasta homogeneizar. Esto es súper importante porque la mayoría de las técnicas tienen que partir de una muestra de heces homogeneizada. Entonces, cuando en las siguientes diapositivas yo hablo de una muestra de heces homogeneizada, ya saben que lo que hice fue esto: mezclar un tanto de heces, 2 tantos de agua y mezclar vigorosamente hasta homogeneizar. Es decir, la muestra ya se tiene que ver perfectamente homogénea, ¿sí? Como si fuera un líquido perfectamente parejo en cuanto a consistencia, color y demás. Entonces, a partir de esta mezcla ya homogeneizada de heces, se puede iniciar el protocolo de tinción de grasas neutras o de grasas hidrolizadas o de colesterol. Según los resultados que observemos, se reportan y ese sería el fin de nuestro examen de lípidos en heces. Esto forma parte del examen microscópico porque el resultado de la tinción, aunque no estamos viendo células, de todos modos se evalúa en el microscopio. La tinción de colesterol no es muy común, así es que vamos a revisar solamente las grasas neutras y las grasas hidrolizadas. Este es el diagrama de flujo que su compañero José María Rodríguez Abarca llevó a cabo, obteniendo un buen puntaje. Como pueden observar, tiene sus símbolos de principio y fin. Utilizó estos paralelepípedos o digamos que rectángulos inclinados para indicar los materiales, y los procedimientos están sencillos, sin mayores decoraciones. Un poquito le faltó reducir o hacer más breves los pasos, pero más o menos esto es como debe de llevarse un diagrama de flujo. Bueno, entonces, las grasas neutras. Lo primero es que una vez que ya se han homogeneizado las heces, se toma una porción de ellas y se colocan en una laminilla portaobjetos. Luego a esta misma laminilla se le coloca una gota de alcohol etílico al 95% y se mezclan con un aplicador de madera. A la laminilla se le agregan entonces 2 gotas de solución de Sudant 3 y se mezcla con el mismo aplicador. Una vez que está bien mezclada las heces con la tinción, con el colorante, se coloca un cubreobjetos porque, bueno, esto sería una preparación húmeda también, entonces hay que cuidar nuestros lentes objetivos. Se le pone el cubreobjetos y se observa al microscopio en 100x. Lo que nosotros estamos esperando es observar gotas naranja. Si las gotas son naranjas, son de grasa, porque el colorante Sudant 3 solamente se mezcla con grasa, de manera que el resto de la muestra, que tiene más bien una consistencia acuosa, porque está hecha a base de agua, se va a ver blanca o grisácea, tal vez café porque tiene restos de la materia fecal, pero en realidad, como está hecho a base de agua, pues se va a mantener sin teñirse de naranja. Entonces, todo lo que sea naranja es grasa, debido a la acción del Sudant 3. Entonces vamos a observar este tipo de gotas grandes, y lo que revisamos es la orilla de la laminilla, porque al momento de colocar el cubreobjetos, estas gotas de grasa son muy densas, son pesadas, entonces inmediatamente se mueven hacia las orillas de la laminilla. Entonces son las orillas lo que vamos a revisar. Esto que estamos viendo aquí es lo que se ve, esto es el campo del microscopio. Entonces, cuando yo me refiero a que vemos cierta cantidad de gotas por campo, entonces lo que vemos es, esto es un campo, y si aquí yo veo cierta cantidad de gotas o de células o de lo que sea, es en uno de estos estoy contando y es mi valor de referencia. Entonces, cuando en general yo esté contando más de 60 gotas grandes, así como estas de aquí, esta de aquí, esta de aquí, y naranjas, entonces el paciente es diagnosticado con esteatorrea. Es decir, al igual que como pasa con las fibras musculares, es perfectamente normal que desechemos un poco de grasa en nuestras heces.
pero ya se ha visto que menos de 60 gotas en toda la muestra es perfectamente normal. Ya más de 60 gotas ya es un exceso de grasa y eso ya se considera esteatorrea, es decir, una eliminación de heces grasosas o con exceso de grasa. Y eso pues nos está indicando las afecciones que vimos previamente. Entonces, revisamos toda la orilla de la laminilla y en este caso de las grasas neutras, en cuanto contemos 60 gotas como estas, grandes y naranjas, ya se considera esteatorrea, que es el indicador de que tenemos alguna de las afecciones que vimos previamente. Cuando nosotros estamos buscando ya ácidos grasos o sus sales, entonces lo que hacemos es la misma muestra de heces homogeneizada, tenerla a la mano para hacer esta tinción. Vamos a etiquetar un portaobjetos y en ese portaobjetos colocar 2 gotas de heces homogeneizadas y después agregar una gota de ácido acético al 36%. Este ácido acético va a permitir que después podamos teñir con mayor precisión los derivados de los triglicéridos, que son los ácidos grasos libres y sus sales. Entonces vamos a mezclar muy bien con el ácido acético y vamos a colocar un cubreobjetos. Aquí me faltó un poco. Enseguida del ácido acético se colocan unas gotas de Sudan 3. Entonces se mezcla y se coloca el cubreobjetos y se calienta lentamente casi hasta el punto de ebullición. Y entonces se permite enfriar y se observa con el objetivo de 100x por 5 minutos exactamente. Aquí no es necesario que nos vayamos hasta las orillas porque nosotros vamos a contar las gotas según su tamaño. Si se fijan en comparación con la anterior, aquí vemos una mayor cantidad de gotas más pequeñas. Estas gotas pequeñas contienen los ácidos grasos libres y sus sales. Y son estas las que vamos a contar y reportar. ¿Cómo las vamos a reportar? Pues en función de lo que vemos por campo. Si en este campo, y repito, me muevo un poquito y cuento en un segundo campo, en un tercero y así varios hasta que termine los 5 minutos. Si yo cuento hasta 100 gotas naranjas por campo y estas gotas miden 4 micras o menos, entonces eso es perfectamente normal. ¿Qué quiere decir? Que se están separando las grasas, se están digiriendo y además se están emulsificando y absorbiendo adecuadamente porque están formando gotas pequeñitas de 4 micras. Un eritrocito mide un promedio 7 u 8 micras, entonces tienen que ser gotas por mitad de un eritrocito, es decir, más o menos por mitad de esto. ¿Sí? Tenemos que estar pensando en que los eritrocitos, familiarizados en cómo se ve un eritrocito normal a 100x, y entonces la mitad de ese tamaño es lo que vamos a estar buscando. Entonces son gotitas como esta. Aquí perfectamente podemos ver bastantes, muy probablemente más de 100. Ahora, si nosotros vemos más bien gotas medianas del tamaño muy parecido al de un eritrocito y podemos ver hasta 100, eso es ligeramente aumentado y entonces tenemos un ligero problema de mala absorción. Ahora, 100 gotas naranjas por campo grandes, entonces estamos teniendo un problema de mal absorción. Es decir, las gotas que se tiñen de naranja en este proceso de calentamiento, pero también además en presencia de ácido, quiere decir que sí se están digiriendo, sí se están rompiendo los triglicéridos en sus formas más simples, que son ácidos grasos libres y sus sales. Pero estos ácidos grasos libres y sus sales no están formando gotas pequeñas, sino que se quedan como grandes gotas, y entonces eso quiere decir que el intestino no los puede absorber. Entonces podemos encontrarnos gotas
pues sí de 6 micras, pero ya gotas muy grandes de hasta 75 micras. Entonces podemos estar encontrando gotas así como de este tamaño de la circunferencia que estoy haciendo, bastante amplias, y bueno, sus tamaños intermedios, ¿no? Entonces, si esto es lo predominante, de 6 a 75 milímetros, micras, perdón, entonces estamos teniendo un problema de mal absorción, porque sí se están digiriendo las grasas, pero no están haciendo gotitas pequeñas para poder ser absorbidas por el intestino. Entonces, esto nos está indicando que hay un problema en las vías biliares porque no se está liberando la bilis, que es precisamente la que permite la formación de estas gotas pequeñitas de ácidos grasos y sales para poder ser absorbidas. ¿Sí? Muy probablemente estemos teniendo problemas biliares y por eso estamos teniendo esta atorrea. También pudiera ser que el hígado esté siendo afectado y que ni siquiera estemos produciendo las sales biliares, porque aunque las sales biliares que forman la bilis se encuentran almacenadas en la vesícula biliar, su origen, su síntesis es en el hígado. Entonces podría ser un problema biliar o podría ser un problema hepático. Entonces ahí está parte del problema. Otro estudio, otra prueba que forma parte del examen coprológico es la sangre oculta en heces. La sangre oculta en heces normalmente se utilizaba para detectar sangrados en el tracto gastrointestinal superior, como la primera parte del duodeno, el esófago y el estómago. Sin embargo, se ha visto que esta prueba es muy útil para la detección muy temprana de cáncer, de cáncer colorectal, es decir, en el colon y en el recto, ¿sí? Intestino grueso y recto. Entonces, este cáncer pues es terrible como todos, pero se ha beneficiado mucho los pacientes que padecen de este cáncer de esta prueba, que es además muy sencilla. Este cáncer lo que hace es romper el tejido ya a fases tempranas. El tumor genera rupturas en la pared celular que son muy pequeñas, entonces los sangrados son muy pequeñitos y no se notan. No se ve sangre reconocible, ni se tiñen las heces de negro, ni nada por el estilo, pero sin embargo sí se está liberando un poco de sangre en las heces, aunque no lo alcancemos a ver. Si se alcanza a detectar este sangrado a tiempo, con una prueba muy sensible de sangre oculta en heces, los pacientes pueden ser tratados y tienen mayor posibilidad de sobrevivir a este cáncer. Entonces, tanto para cuestiones como gastritis severa o úlceras del tracto gastrointestinal superior, como el cáncer en la última parte del tracto gastrointestinal, esta prueba ha sido muy útil y se ha convertido en la prueba más solicitada dentro del coprológico. A veces ni siquiera se pide todo el coprológico, sino solamente la sangre oculta en heces. Entonces, para la sangre oculta en heces tenemos el ensayo químico, que se basa en el hecho de que los eritrocitos que están siendo liberados al tracto gastrointestinal son ricos en una proteína que se llama hemoglobina. Esta hemoglobina contiene hierro unido a un grupo hemo. Y esta hemoglobina tiene una actividad de peroxidasa. Se le llama pseudoperoxidasa porque en realidad esta actividad enzimática no es su función principal. Sin embargo, puede llevar a cabo esta reacción. Entonces, ¿qué es la peroxidasa? Pues es una enzima que convierte el agua oxigenada en agua. Para hacerlo, este oxígeno de aquí que sobra es pasado a otro compuesto oxidándolo. En este caso, en esta prueba, el kit de reacción lo que tiene es el guayacol. Cuando el guayacol es oxidado por la pseudoperoxidasa, produce tetraguayacol, un compuesto de color azul. Entonces, este es el guayacol que viene en el kit.
reacciona con el agua oxigenada mediante la peroxidasa, que en este caso la peroxidasa es la hemoglobina que tienen los eritrocitos. Y entonces, si está presente esta hemoglobina aquí, con acción de peroxidasa, se va a formar este compuesto que es el tetraguayacol y es el que es de color azul. Y se va a liberar agua. Por lo tanto, para que se forme este pigmento azul, solamente se puede hacer si está presente la hemoglobina, es decir, si hay un sangrado. Si no hay un sangrado, no hay eritrocitos, no hay hemoglobina, esta reacción no se lleva a cabo y por lo tanto el color azul no se presenta. Lo que se hace normalmente es impregnar un papelito, un papel filtro con un poco de heces y sobre esta mancha de heces se pone la pastillita de guayacol. Entonces la pastillita de guayacol se moja con algunas gotitas de peróxido de hidrógeno y se espera un tiempo. Si después de cierto tiempo se empieza a formar este pigmento azul, entonces la reacción es positiva y por lo tanto hay sangre oculta en heces. Si pasa el tiempo, unos cuantos minutos y no se forma el pigmento, se queda el papel blanco. Entonces quiere decir que no existe hemoglobina porque no hubo eritrocitos, porque no hubo sangrado. Y entonces la sangre oculta en heces se considera negativa. Este ensayo químico es el que se utiliza para sangrados del tracto gastrointestinal superior. No es muy sensible, digamos que tiene apenas cierto nivel de sensibilidad bajo, pero lo suficiente para detectar sangrados importantes en el área del esófago, estómago y duodeno. En el caso del cáncer colorectal, lo que se utiliza es un inmunoensayo. El inmunoensayo se hace con uno de estos casetitos que se parecen a las pruebas de embarazo y está basado en anticuerpos. Para esto, los kits de inmunoensayo suelen tener un colector de heces, que es un pequeño como goterito, que tiene aquí este pequeño tubo recolector con el que se toma la muestra de heces y el aplicador se pone en un tubo que contiene una mezcla que regula el pH y se agita un poco y se deja 2 minutos para que las muestras se mezclen, bueno, lo que esté en la muestra se mezcle perfectamente con la solución. Una vez que ya está perfectamente hecha esta mezcla, la parte superior se rompe y esto se vuelve un gotero. Estas gotitas, o lo que sea que esté, esta solución de aquí, se toma y se colocan 2 gotitas en el sitio para colocar la muestra del cassette del inmunoensayo, que está aquí. Esta parte de aquí adentro, de estas ventanitas, tienen un papel filtro por el cual por capilaridad van a avanzar las muestras de la mezcla que está aquí, que ya contiene las heces. Y conforme vayan pasando, aquí se va a llevar a cabo la reacción. El sitio C es el sitio de control que debería siempre generar una línea, como aquí lo vemos y aquí. Y en la parte de la T de test, solamente se debe formar una línea, ya sea tenue o bien formada, si efectivamente hubo sangre en la muestra de heces. En caso de que no la haya, esta línea de la zona T no se va a formar y entonces eso es una prueba negativa. Si no se forma ninguno de las dos o solamente se forma esta línea aquí, entonces la prueba se considera inválida porque la parte C es de control y si esta no se está formando, independientemente de lo que pase en test, quiere decir que el cassette ha sido dañado y el resultado no es confiable. ¿En qué consisten estas pruebas o cuál es el fundamento? Bueno, el fundamento es que la tira de nitrocelulosa, que es este papel filtro especial, contiene anticuerpos. Aquí podemos ver los anticuerpos que contiene, que son de 2 tipos diferentes. Aquí, en el área de control, tiene un anticuerpo que se va a unir a otro anticuerpo
que se utiliza em, en la solución que está aquí en el frasquito. Este anticuerpo tiene pegada un reactivo que puede ser oro coloidal, o puede ser una enzima que genera un color, o puede ser una enzima que genera una señal de luz. Por lo general, en estos que se ven así sin necesidad de ningún aparato especial, es oro coloidal y es lo que da aquí la señal. Entonces, este anticuerpo está diseñado para atrapar a este otro siempre. Como venga, lo va a atrapar. Entonces, en esta área donde está aquí la C de control, siempre va a haber señal. Es más, si nosotros no ponemos nada de heces en esta solución y ponemos la pura solución solita, esto debe de generarse, o debe de generarse esta señal, porque esta solución de aquí también contiene este anticuerpo. Entonces se debe de pegar y debe de generar una señal, o la rayita está en la zona C de control. Ahora, cuando nosotros ponemos una muestra de heces y las heces tienen hemoglobina, el anticuerpo que está aquí, que es el azul con la señal, que en este caso es oro coloidal, este anticuerpo está diseñado para pegarse a la hemoglobina. Y la hemoglobina pues viene de los eritrocitos que vienen del sangrado del tracto gastrointestinal. ¿Sí? Entonces, el anticuerpo va a estar pegado a la hemoglobina, que en este caso está aquí representada con un hexágono verde, ¿no? Viene pegado. Este complejo, que es el anticuerpo con señal o el anticuerpo marcado con la hemoglobina, no se va a pegar aquí, pero se va a pegar acá, ¿sí? Se va a pegar aquí y es muy importante porque este anticuerpo que está en la banda T también se va a pegar a la hemoglobina. O sea, los dos se van a pegar a la hemoglobina. Entonces, esta línea de aquí solo se va a marcar si hay una hemoglobina aquí que quede en medio de estos dos anticuerpos, como un jamón de sándwich, ¿sí? Aquí se hace el sándwich. Un extremo es el anticuerpo que está en la tira de nitrocelulosa, o sea, aquí en el papel filtro. Otro es el anticuerpo que viene marcado, y en medio de los dos queda la hemoglobina atrapada. Si no hay hemoglobina, esta unión de aquí no se lleva a cabo. Por lo tanto, si no viene sangre en la muestra, esta línea de aquí nunca se va a formar. Por eso, cuando se forma el control, quiere decir que pasó esto, pero en la T de test no se forma una línea, quiere decir que esto no pasó. Por lo tanto, la hemoglobina no está presente, por lo tanto no hay sangrado. Y cuando se forman las dos líneas es porque se formó esto, ¿no? Que hubo anticuerpos que no se pegaron a nada, pero se forman aquí en la tira de nitrocelulosa. Con este anticuerpo que va a atrapar al anticuerpo marcado siempre, se forma esta línea. Pero como hay una hemoglobina, este sándwich de aquí también se forma, y entonces también se forma esta otra señal. ¿Sí? Entonces tiene que haber ambas señales para considerar válida una prueba y positiva. Estos ensayos con fundamento inmunológico son sumamente sensibles y permiten que la prueba pueda detectar cantidades muy pequeñas de hemoglobina en una muestra de heces. Por lo tanto, permiten la detección temprana de cáncer colorectal. Entonces, cuando hay un sangrado lo suficientemente abundante para que sea detectada por alguna de estas dos muestras, pues estamos hablando que cualquier parte del tubo digestivo, ya sea desde el esófago, el estómago, el intestino delgado o el intestino grueso, están sangrando por alguna lesión, que puede ser gastritis o puede ser cáncer. Eso ya le toca detectarlo al médico que pidió este estudio. Y también, bueno, él va a solicitar el ensayo químico o el inmunoensayo en función de lo que está sospechando. Si es cáncer, va a pedir el inmunoensayo. Si es sangrado del tracto gastrointestinal superior, va a pedir el ensayo químico.
Y la última prueba que está aquí incluida es la prueba de azúcares reductores. Los disacáridos que nosotros consumimos más comúnmente son estos tres: la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Están formadas, en el caso de la sacarosa, por una glucosa y una fructosa. En el caso de la lactosa está formado por una galactosa y por una glucosa. Y en el caso de la maltosa, pues son dos glucosas. Se ven muy parecidos, pero entre estos tres hay una característica que es muy importante, que es este grupo de aquí. Si se fijan aquí, este carbono que está en esta esquina está unido a un hidrógeno y a un OH. Esto es un grupo aldehído. Aquí no hay ese grupo aldehído porque no está este OH pegado directamente a este carbono de aquí. Entonces, esto no es un grupo aldehído, esto sí. Y entonces, este azúcar que está aquí, que en ambos casos es una glucosa, lo que va a permitir es que la glucosa pueda pasar de su forma cíclica, que es como está aquí representada, a su forma abierta, ¿sí? Y entonces aquí tenemos el aldehído perfectamente libre para reaccionar. ¿Cómo va a reaccionar? Cuando nosotros ponemos un azúcar en su forma lineal como esta, que por aquí va a tener pegado también a la otra azúcar de acá, va a haber, en presencia de cobre, el cobre en su forma, en su valencia +2, se dice que es cobre oxidado, y es de un color azul muy bonito, un azul rey muy bonito. Entonces aquí el azúcar está reducida, el cobre oxidado, y como está oxidado va a estar de color azul. Pero cuando uno está en presencia del otro, el azúcar va a reducir al cobre y el azúcar va a quedar oxidada haciendo un ácido, que es el gluconato. Y entonces lo que a nosotros nos interesa es que el cobre +2 va a pasar a cobre +1 y el cobre +1, que es el cobre reducido, ya está de color naranja, que puede estar incluso a un color amarillento, ¿sí? Este va entre café a amarillo. Entonces, cuando normalmente nosotros consumimos estos azúcares, las enzimas sacarasa, lactasa y maltasa rompen este enlace de aquí en medio y los monosacáridos que están aquí son absorbidos inmediatamente. Si alguna de las enzimas falta, entonces el disacárido no se rompe y así en disacárido, es decir, con los dos azúcares pegados, el intestino no lo puede absorber. Por lo tanto, se quedan cantidades importantes de este disacárido en el intestino y los podemos detectar poniendo cobre en presencia de las heces, y si existen estos disacáridos aquí, pues el cobre se va a reducir y se va a poner de color naranja. Lo que nos permite hacer esta prueba es una pequeña pastillita que se llama CliniTest, aunque ya también hay otras variantes que vienen en forma de gotas, pero lo que tienen precisamente es un compuesto de cobre. Entonces lo que hacemos para hacer la prueba es tener la muestra de heces homogeneizada, como lo vimos también para grasas, y lo que hacemos es etiquetar un tubo de ensayo, agregar al tubo 1 mililitro de agua destilada y agregar más o menos 100 miligramos de heces homogeneizadas, que es un tanto algo así como una lenteja o un poquito menos. Vamos a agregar al agua, a la mezcla de agua destilada y heces, una pastillita de reactivo, una pastillita CliniTest o unas gotitas de el reactivo líquido. Se va a agitar todo suavemente y entonces vamos a empezar a notar efervescencia e incluso el tubo se va a calentar un poco. Entonces ya que empecemos a agitar y empecemos a ver que ocurre esta efervescencia y que se calienta el tubo, vamos a dejar el tubo en la gradillita y vamos a permitir que la reacción ocurra. Cuando pare la efervescencia, entonces vamos a identificar el color que quedó, que puede ser en esta escala. Si no hay azúcares reductores, es decir, no hay lactosa o maltosa, entonces vamos a
ver el color azul, que como viene de las heces y las heces traen material oscuro, material café, no es un azul rey tan claro como en otros casos, ¿no? Entonces aquí vamos a ver un color azul oscuro. Sí hay un poco de azúcares reductores y nosotros hacemos bien nuestras mediciones aquí. El color café nos indica un 1%, los colores verdes 2 y 3% y colores naranja, un poco tirándole a ocre, son 4 y 5%. Entre más claro sea el tono, más abundantes son los azúcares reductores y por lo tanto la deficiencia de enzimas como lactasa o maltasa es más evidente. ¿Y cómo va a saber el paciente cuál de las dos es la deficiencia que tiene? Pues dependiendo de cuándo se vea afectado. Cuando la reacción da positiva, al paciente se le está diagnosticando intolerancia o mala absorción de ciertos carbohidratos. Y esto por lo general se da por una diarrea osmótica. Y entonces el paciente es el que va a decir cuándo es cuando le da esta diarrea. Toma leche y le da diarrea, entonces es una intolerancia a la lactosa. Toma granos como la cebada o azúcares como, compuestos ricos en azúcares de granos, precisamente como la malta o la cebada. Entonces le da diarrea, bueno, entonces su intolerancia es a la maltosa, ¿sí? Y bueno, una vez que nosotros decidimos a qué tono se parece nuestro tubo, indicamos el porcentaje o la positividad de la muestra y reportamos eso y fin del asunto. Entonces, esas son todas nuestras pruebas que incluye el examen coprológico, incluyendo también el examen de leucocitos en moco fecal. Y ahora como una actividad para este tema, esta semana lo que tienen que hacer es un mapa mental en equipo. Vía Teams se ponen de acuerdo, por supuesto, y el mapa mental debe tener al centro un examen el título de examen coprológico, y para cada una de las pruebas que vimos en estos dos videos, el anterior y este de aquí, es una prueba. Cada rama va a ser una de las pruebas: leucocitos, grasas, fibras sin digerir, azúcares reductores y sangre oculta. Entonces, para cada uno de ellos me tienen que poner qué alteración detecta, qué órgano es el afectado, cuáles son los valores normales y cuáles son los valores alterados. Por supuesto, pueden ir investigando si consideran que los videos no tienen toda la información que necesitan. Como buen mapa mental puede incluir imágenes. El mapa tiene un valor de 20 puntos y se entrega como PDF en Classroom. Y la fecha límite es el próximo viernes 23 de abril. Y antes del viernes nos vemos el jueves para clase en vivo. Muchas gracias por su participación. Nos vemos el jueves.